Bienvenidos a nuestro podcast La Zona Cero. Hoy vamos a abordar un evento que marcó un antes y un después en la historia contemporánea, los atentados del 11 de septiembre de 2001. Quien les habla, Víctor de la Hoz, con la compañía de Nicole Ferrer. Así es, Víctor. Abordaremos un día que quedó grabado en la memoria colectiva, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. A lo largo de este podcast analizaremos los antecedentes, los dramáticos sucesos de aquel día, el impacto multifacético que tuvo, los ataques posteriores y, por supuesto, las teorías conspirativas. Para entender la magnitud del 11S o 9/11, depende de cómo lo conozcan en sus países, es crucial contextualizar el panorama internacional de la época. Sabemos que fueron perpetrados por miembros de Al-Qaeda, una organización terrorista liderada por Osama Bin Laden. Estados Unidos ya había sido blanco de ataques terroristas previamente, como el atentado al World Trade Center en 1993. Sin embargo, la escala y la audacia del 11 de septiembre no tenían precedentes. Este tipo de eventos parecían sacados de películas, algo increíble que no se esperaba que sucediera a pesar de la seguridad existente. En el país que se llama el más seguro del mundo. Pero antes de sumergirnos en los horribles eventos de aquel día, es importante entender brevemente el contexto que pudo haber llevado a estos ataques contra estos emblemáticos edificios, que tenían 110 pisos y 417 metros de altura. Aunque una de ellas medía 415 porque la torre norte tenía antena, la sur no. Un dato que si se mira con los edificios de nuestro país, Colombia, donde Bacatá Torre Sur en la capital tiene 216 metros y con 67 pisos respectivamente. Y nuestra ciudad de Barranquilla, la torre de Icon con 175 metros y 42 plantas, está siendo superada por la torre Lutz en construcción, que será de 181 metros. Esto solo para comprender la magnitud de estos rascacielos gemelos. Ok, para comenzar por los antecedentes en este tensionante 2001, es clave hacer énfasis que Al-Qaeda preparó estos ataques con 19 secuestradores organizados en 5 comandos. Se sabe que los líderes de Al-Qaeda dieron la autorización final en agosto y se adjudicó a cada comando un vuelo y un objetivo. Incluso se menciona que Mohamed Atta, uno de los secuestradores, viajó a Madrid entre enero y julio para cerrar los últimos detalles. También se destaca que los 4 vuelos seleccionados tenían como destino la costa oeste de Estados Unidos, lo que implicaba que iba con los ataques de combustible llenos para maximizar el daño en el impacto. Por lo que esos tanques de gasolina de avión tan llenos se vertieron por los conductos de los ascensores de ambos edificios, generando las explosiones hasta el lobby de cada torre ante el impacto de los aviones. Y sí, se buscaba una simultaneidad en los ataques. La intención era que los impactos contra los objetivos ocurrieran de forma casi simultánea para dejar poco tiempo de reacción a las autoridades competentes. Sin embargo, algunos retrasos en los vuelos alteraron esta planificación, logrando que el segundo avión fuera captado por las cámaras de televisión, algo que todos tenemos esas imágenes en nuestra memoria. La mañana del martes 11 de septiembre comenzó como cualquier otro día. En Nueva York, a las 8 en punto, la temperatura era de 18 grados y se celebraban elecciones primarias. Sin embargo, la normalidad se vio abruptamente interrumpida. El primer impacto ocurrió a las 8:46 de la mañana, cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la cara norte de la torre norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99. Minutos después, a las 9:03 de la mañana, el vuelo 175 de United Airlines impactó la cara sur de la Torre Sur entre los pisos 77 y 85. La diferencia de aproximadamente 17 minutos entre ambos impactos hizo que el segundo fuera transmitido directo a todo el mundo. Como se escucha en una de las grabaciones, la incredulidad y el horror se apoderaron de quienes presenciaban los hechos.
Pero la tragedia no se limitó a Nueva York. A las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el lado oeste del Pentágono en Washington, D.C. Y finalmente, a las 10:03 de la mañana, en el vuelo 93 de la misma aerolínea, se estrelló cerca del Shanksville, Pensilvania, tras la heroica resistencia de pasajeros y tripulación. Se cree que su objetivo era el Capitolio o la Casa Blanca. Por fortuna nunca lograron ese objetivo y quedaremos con la intriga de cuál era ese cuarto objetivo de ese cuarto avión. En total, más de 2.900 personas perdieron la vida ese día en Nueva York, Washington y Pensilvania. Entre las víctimas se encontraban personas de diversas nacionalidades, incluyendo compatriotas de nosotros, incluyendo colombianos. Este fatídico día dejó un impacto global que marcó como punto de inflexión la historia y trajo consecuencias en múltiples campos. Inmediatamente, el control aéreo de Boston reportó tener un avión secuestrado volando hacia Nueva York y solicitó ayuda militar, mencionando la necesidad de enviar F-16. El vicepresidente fue informado y ordenó que todos los recursos del gobierno federal se destinaran a socorrer a las víctimas y a investigar lo sucedido, calificándolo como un atentado terrorista contra la nación. Se convocó una reunión de seguridad nacional de urgencia. Por eso los diarios y los medios de comunicación titulaban América bajo ataque, pero también se tomaron medidas drásticas en el espacio aéreo. Correcto, Víctor. A las 9:42 de la mañana exactamente, el espacio aéreo de Estados Unidos se cerró por la FAA, ordenando a todos los aviones en vuelo a aterrizar en el aeropuerto más cercano y prohibiendo la entrada de los vuelos internacionales. El impacto de los atentados del 11 de septiembre fue inmediato y profundo. En primer lugar, la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de las familias, que fue algo incalculable. El vicepresidente, por supuesto, ordenó que todos los recursos del gobierno federal se destinaran a socorrer a las víctimas y a sus familias, algo que era una medida drástica en ese entonces. Y en el ámbito de la seguridad, los atentados transformaron radicalmente la forma de viajar. Se implementaron medidas de seguridad mucho más estrictas en los aeropuertos a nivel mundial, desde el refuerzo de las puertas de las cabinas hasta los controles exhaustivos de pasajeros. En pocas palabras, el 11 de septiembre es el día que cambió la forma de viajar para siempre. No es lo mismo como tú y como yo abordamos un avión hoy en día a cómo lo abordaban las personas en 2001. A nivel político y de política exterior, el 11S marcó un punto crucial en la lucha contra el terrorismo global. Estados Unidos inició una guerra contra el terrorismo, invadiendo Afganistán y posteriormente Irak. Estas acciones tuvieron profundas consecuencias en el orden mundial y generaron debates sobre su impacto en la cooperación internacional. Semanas después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos se enfrentó a una nueva amenaza: ataques con carbunco anthrax. Pasando del horror al pánico, a la zozobra, a la inseguridad en un país que decía ser el más seguro del mundo. A partir del 18 de septiembre de 2001, se enviaron cartas que contenían esporas de anthrax a varias oficinas de medios de información y a senadores demócratas. Estos ataques generaron aún más pánico y contribuyeron a lo que algunos han denominado una cultura del miedo. Decenas de edificios fueron contaminados y la descontaminación de algunas oficinas postales duró años y costó miles de dólares. Yo diría que millones, Y es que estos ataques de bioterrorismo causaron la infección de 22 personas y la muerte de 5. El FBI denominó el caso como Ameritrash y finalmente concluyó que el responsable fue Bruce Edwards Avins, un microbiólogo que trabajaba en Fort Detrick. Sin embargo, incluso años después, hubo científicos que cuestionaron las conclusiones del FBI. Como todos los casos en Estados Unidos, son cuestionables. Los atentados del 11 de septiembre dieron lugar a numerosas teorías conspirativas que cuestionan la versión oficial de los hechos. Algunas de estas teorías niegan incluso que los impactos fueron causados por aviones, sugiriendo el uso de bombas o montajes, la demolición controlada ante el corte de vigas encontrados en los escombros. En fin, muchas son las teorías conspirativas que hacen dudar a las personas de lo que sucedió realmente aquel martes 11 de septiembre en la capital del mundo.
En un clip extraído de un video de The Will Project en el capítulo número 320, donde el youtuber español Jordi Will conversa junto a Sergio Hidalgo, un ingeniero aeroespacial, directamente este tema. Se mencionan teorías que niegan incluso el impacto de los aviones, sugiriendo que fueron bombas o montajes. El presentador y su invitado descartan estas teorías por la gran cantidad de evidencia visual y testimonial. Sin embargo, el ingeniero aeroespacial reconoce que hay cosas que son raras y para las que no tienen una explicación. Una teoría que se menciona es si Estados Unidos sabía que algo se estaba planeando y dejaron hacer. Se argumenta en contra de la teoría de que el propio gobierno estadounidense orquestó los ataques, señalando lo raro de la idea y la desproporcionada pérdida de vidas. Se discuten puntos como los incendios previos al colapso de las torres y la trayectoria del avión que impactó el Pentágono, calificándola de extraño. No obstante, se subraya que hay evidencia concreta de los aviones secuestrados impactando los objetivos y de la presencia de restos de las víctimas y de los aviones en los lugares de los impactos, por lo que la postura del video es favorecer la explicación más simple y basada en la evidencia, aunque reconociendo que persisten algunos interrogantes. Es importante señalar que la investigación oficial y la gran mayoría de la evidencia respaldan la versión de que los atentados fueron perpetrados por terroristas de Al-Qaeda, que secuestraron aviones comerciales y lo utilizaron como armas. Pero siempre hay amantes a las teorías conspirativas, que traerán a colación, por ejemplo, a Fahrenheit 9/11, la película documental estrenada en el año 2004 y dirigida por el cineasta estadounidense Michael Moore, quien hace hincapié en la relación entre la familia Bush y personas cercanas a ella, con eminentes miembros de las familias de Arabia Saudita, incluida la familia de Bin Laden, en una relación que se extiende durante más de 30 años. Así como la evacuación de familiares de Osama Bin Laden organizada por el gobierno de George W. Bush después de los ataques del 11 de septiembre. Si bien dicha relación de negocios entre los clanes Bush y Bin Laden no es discutida, la misma no es ampliamente conocida. Y a partir de ahí, la película da pistas sobre las verdaderas razones que impulsaron al gobierno Bush para invadir Afganistán en 2001 e Irak en 2003. Acciones que según Moore corresponden más a la protección de los intereses de las petroleras estadounidenses que al deseo de liberar a los respectivos pueblos o evitar potenciales amenazas. En fin, ustedes decidirán con cuál verdad se quedarán o considerarán frente al tema, pero recordando que no existe una verdad absoluta y más en este mundo tan cambiante. Nosotros nos reservamos en qué creer, eso es en el criterio de cada quien. Los atentados del 11 de septiembre tuvieron repercusiones también en nuestro país, Colombia. El entonces candidato a presidente Álvaro Uribe Vélez se encontraba en la sede del diario El Espectador por una entrevista que se interrumpió por lo que sucedía en Nueva York, por lo que el paisa que se convertiría posteriormente en presidente de la República sacó pecho y aprovechó el momento para expresar sus condolencias a los familiares de los 19 colombianos que perecieron en los atentados. Colombia expresó su solidaridad con Estados Unidos ante un acto de terrorismo de tal magnitud. El contexto global posterior al 11S se caracterizó por una intensificación de la lucha contra el terrorismo a nivel internacional. En el ámbito político, la atención internacional se centró aún más en la lucha contra el terrorismo. En Colombia, que ya enfrentaba el conflicto armado con las FARC, se generaron debates sobre si los atentados influyesen en el proceso de paz y en el apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia. Los días posteriores al 11S se escuchaban voces que pedían acabar con los terroristas a nivel global. Es decir, el terrorismo era el enemigo número 1 del planeta Tierra. Es posible que el clima internacional reforzara la condena al terrorismo en general. Recordemos el Plan Colombia y también el Plan Patriota como estrategias gubernamentales en la lucha contra las guerrillas o los terroristas. Incluso, Víctor, la calificación oficial de las FARC como terroristas llegó después de la ruptura del proceso de paz. Así es. El 11 de septiembre demostró la vulnerabilidad del mundo ante el terrorismo a gran escala. Marcó un antes y un después en la seguridad aeroportuaria y en la política internacional. Se intensificó la lucha contra el terrorismo a nivel global, aunque con debates sobre las medidas implementadas y su impacto en las libertades civiles.
también nos recordó la importancia de la resiliencia y la solidaridad ante la adversidad. El 11S fue un punto de inflexión en la vida de muchas personas, marcando un antes y un después. A pesar de la tragedia y el horror, también se destacaron actos de valentía y solidaridad. El 11 de septiembre sigue siendo un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la violencia, pero también de la importancia de la unidad y la perseverancia frente a la adversidad. El legado de esta fecha es complejo y continúa moldeando nuestro mundo. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos en esta profunda exploración. Los invitamos a compartir sus reflexiones sobre este importante evento histórico. Hasta la próxima entrega aquí en la Zona Cero.